varios componentes, en esta clase vamos a ver los diagramas de fase líquido-vapor para sistemas ideales formados por dos componentes. Vamos a empezar con un repaso de algo de lo que ya estuvimos viendo, que es la fórmula o la ecuación que nos relaciona la presión de vapor de una solución con la composición que tiene la fase líquida. Si partimos de suponer que tenemos una solución ideal formada por dos componentes volátiles, es decir, que vamos a encontrar tanto al componente 1 como al componente 2 en la fase líquida y en la fase vapor, y que vamos a tener una fase vapor cuya presión va a ser igual a la suma de las presiones de cada uno de los componentes, vamos a entonces poder determinar la presión total a través de la suma de las presiones. Sabemos que la presión de vapor de cada uno de los componentes obedece la ley de Raoult, quiere decir que la presión de vapor del componente 1 va a ser igual a la presión de vapor del componente 1 puro multiplicado por la fracción molar del componente 1 en la fase líquida, y de la misma manera podemos escribir la misma expresión para el componente 2. Sin embargo, como es una mezcla binaria, podemos tener en cuenta que la fracción molar del componente 2 en el líquido podemos reemplazarla por la expresión de 1 menos la fracción molar de 1 en el líquido. De esta manera tenemos una expresión para la presión de vapor 1 y para la presión de vapor 2 que podemos reemplazar en esta ecuación original y obtenemos entonces esta expresión matemática, que si la trabajamos un poquitito, podemos llegar a escribir o a expresar una función lineal, o nos queda explícita que la presión de vapor que tiene esa solución va a ser una función lineal de la fracción molar de cada uno de los componentes en la fase líquida. Esto ya también lo habíamos visto, cómo lo esquematizamos a la presión de cada uno de los componentes en función de la fracción molar o de la composición en la solución líquida, y cómo a través de la suma de la presión parcial de cada uno de los vapores obtenemos la presión total. Si ahora queremos encontrar una expresión que nos vincule la presión de vapor con la composición en la fase vapor, vamos a empezar recordando la ley de Dalton, que nos relacionaba la presión parcial de cada uno de los gases con la presión total de la mezcla gaseosa y la fracción molar de cada componente en el vapor. Y tenemos entonces en nuestra mezcla la presión de vapor del componente 1 va a resultar, o la podemos expresar como el producto de la presión de vapor total por la fracción molar del componente 1 en la fase de vapor, y a partir de aquí despejar la fracción molar del componente 1 en el vapor, como la relación entre la presión parcial del componente 1 y la presión total. Si reemplazamos en cada uno de estos casos por las expresiones que habíamos obtenido en la diapositiva anterior, podemos obtener esta expresión, lo que nos permite, a través del tratamiento matemático que ustedes lo tienen en el PDF, nos permite obtener la fracción molar de 1 en el líquido como una función de la fracción molar de 1 en el vapor. Fíjense que partimos de esta expresión y llegamos a esta otra, en la cual vemos que justamente la composición de la fase líquida y de la fase vapor están relacionadas entre sí a través de una ecuación hiperbólica, y que las constantes que aparecen en esta ecuación hiperbólica son las presiones de vapor de cada uno de los componentes. Si reemplazamos esta expresión en esta otra que ya habíamos obtenido, en la cual teníamos la presión de vapor expresada como una función de la fracción molar de uno de los componentes en el líquido, podemos llegar, también trabajando un poquito matemáticamente,
a esta otra ecuación hiperbólica en la que vemos que la presión de vapor de la solución va a tener una relación hiperbólica con la fracción molar de cada componente en la fase vapor. Esto también podemos graficarlo o esquematizarlo en una gráfica de presión de vapor en función de la composición, en este caso en función de la composición en la fase vapor, y vemos que tenemos entonces esta expresión logarítmica hiperbólica. Todo esto es si podemos juntar ambas relaciones. Quiere decir que ahora podamos graficar presión de vapor en función de la composición, pero que podamos incluir lo que conocíamos para la relación entre la presión de vapor y la composición en la fase líquida y la presión de vapor y la composición en la fase vapor. Y vemos entonces que acá nos queda representado todo en un único diagrama. Fíjense que para una determinada presión de vapor, si este sistema lo tenemos en una temperatura dada, siempre todo esto está determinado para una temperatura constante, podemos ver que conociendo la presión de vapor, si vamos hasta la línea que vincula con la composición en la fase líquida, podemos saber cuál es la fracción molar del componente 1 en la fase líquida, y si venimos hasta la línea de vapor, podemos ver cuál es la composición o la fracción molar del componente 1 en el vapor. De la misma manera, así como podemos determinar la composición o la fracción molar de uno de los componentes, como es una mezcla binaria, podemos calcular cuánto vale la fracción molar del otro componente. Fíjense que acá se pone de manifiesto algo que lo habíamos mencionado muy al pasar al principio, que es que no coincide la composición en la fase líquida con la composición en la fase vapor. Quiere decir, la fracción molar de cada componente en la fase líquida y en la fase vapor no es la misma. ¿Y eso a qué se debe? Justamente se debe a la diferencia de volatilidad de cada una de las sustancias. Fíjense que, a ver acá, ¿cuál de los dos es más volátil, el 1 o el 2? El 1. Bien, el 1, porque veíamos que su presión de vapor en estado puro era la más alta. ¿Y qué vemos? Justamente que en la fase vapor, la fracción molar de 1 es más grande que la fracción molar de 1 en el líquido. Entonces, esta, digamos, como una idea que nos tenemos que llevar, que en las soluciones ideales, el vapor siempre va a ser más rico en el componente más volátil. ¿Por qué? Porque va a ser justamente el que tiene mayor tendencia a pasar a la fase vapor. Gente, váyanme parando ustedes si hace falta preguntar algo o si queda alguna duda, ¿sí? Bien, vamos ahora a ver en este diagrama, que ya nos quedó definido en un diagrama de presión versus composición. Fíjense que ahora los diagramas de fase son diferentes, ahora tenemos que fijar la temperatura y tenemos presión y composición, ya cambió respecto de lo que veíamos en los diagramas de fase de las sustancias puras. Y partimos entonces de decir, bueno, si la presión es suficientemente alta, nosotros sabíamos que esta línea nos iba a dar la presión de vapor que tenía según la fracción molar en el líquido. Pero si la presión es suficientemente alta, entonces ¿qué voy a tener? Que todo el sistema va a estar en fase líquida. Y recordando un poco la regla de las fases, que en este caso fíjense que la volvimos a escribir completita. Ahora tenemos dos componentes y fijamos la temperatura, quiere decir que ya nos estamos gastando uno de los grados de libertad. En este caso tenemos dos componentes, de estos dos hay uno que ya nos lo gastamos, que es la temperatura. Entonces nos queda esta expresión que en este caso, para este diagrama, los grados de libertad que nos van a sobrar va a ser 3 menos la cantidad de fases que tengamos. Y en este caso, entonces, que tengamos una sola fase, que estemos en fase líquida, vamos a tener 2 grados de libertad. Quiere decir que si yo digo que tengo una mezcla de dos solventes y que esa mezcla de dos solventes está líquida, me falta todavía definir dos cosas más. Perdón,
Si digo que tengo una mezcla de dos solventes, que esa mezcla a determinada temperatura está líquida, entonces todavía me quedan por definir dos variables más. Me falta decir cuánto vale la presión y me falta decir cuánto vale la composición o la concentración de cada uno de ellos. Ahora, en la zona en la que tenemos líquido y vapor, como tenemos dos fases, ya tenemos solamente un grado de libertad. Ahora, cuando hacemos la regla de las fases, nos queda que tenemos un solo grado de libertad. Quiere decir que, como en el caso anterior, que mostramos en la diapo anterior, si yo digo, tengo una mezcla de dos solventes a tal temperatura, a tal presión y tengo líquido y vapor, ya me queda automáticamente definido cuál es la composición en la fase vapor y cuál es la composición en la fase líquida. Era lo que habíamos visto exactamente acá. Si conocemos la presión, sabemos cuánto vale la fracción molar en cada una de las fases. Por último, si tenemos fase vapor, también de la misma manera, tenemos una sola fase, nos quedan 2 grados de libertad, quiere decir que si tenemos una mezcla de vapores o una mezcla de dos sustancias en fase vapor, a una determinada temperatura nos queda por especificar cuál es la presión del sistema y cuál es la concentración o la fracción molar de cada componente. Vamos ahora entonces a empezar a partir de una mezcla que es absolutamente líquida, que tiene una presión suficientemente alta como para tener a todo el sistema en estado líquido. Vamos a representarla al sistema con este punto. ¿Qué quiere decir? Que la composición inicial de esa solución vale lo que nos dice este valor y empezamos a partir de esta presión y podemos representar entonces el sistema con ese punto. Y vamos a entonces ir disminuyendo la presión gradualmente hasta llegar a una situación en la que solamente vamos a tener vapor. Quiere decir, tenemos la misma composición porque el sistema es un sistema cerrado, o sea, no hubo reacción química, no se fue nada, no entró nada, pero, es decir, que seguimos teniendo la misma fracción molar de cada componente, pero ahora, como cambiamos la presión, tenemos que todo ese sistema está en fase de vapor. ¿Cómo fue siendo el proceso? A medida que empezamos a disminuir la presión, vamos viendo que vamos a llegar a una determinada presión, que vamos a llamar acá P asterisco, no tiene nada que ver con los asteriscos de hace un rato. A esa presión va a aparecer la primer burbujita de vapor. Entonces, vemos que ahí aparece un poquito de vapor porque llegamos a esta zona en la que ya tenemos líquido y vapor, y ese poquitito de vapor que aparece a esta presión, podemos conocer cuál es su composición viniendo a la curva de vapor y fijándonos en la abscisa a ver cuál es la fracción molar que tiene ese poquitito de vapor, la composición o la fracción molar del componente 1. Por otra parte, si bajamos suficiente la presión como para que ya prácticamente todo pasó a fase vapor, pero me queda apenas una gotita de líquido, la última gota de líquido que queda en ese sistema, podemos conocer cuánto vale la composición de esa gotita, porque a esta presión, fíjense que esta es la composición en el líquido que va a estar en equilibrio con este sistema en estado vapor. Entonces ahí podemos conocer también cuál es la composición de la solución líquida. Y también, como vimos antes, en el caso intermedio, y con intermedio me refiero a en el medio de los dos o en cualquier lugar, podemos ver alguna presión en la cual no sea casi todo líquido ni casi todo vapor, sino que tengamos bastante líquido y bastante vapor. Y en esa presión entonces podemos representar al sistema como lo tenemos representado acá y vamos a ver entonces que ni el líquido ni el vapor tienen esta composición que nosotros teníamos marcado y que en cambio tanto la composición del vapor como la composición del líquido las podemos ver conociendo la presión y mirando en el diagrama de fases.
¿Se nota eso? Profe, Sí, en el eje de la abscisa sería sí. la fracción molar absoluta de todo el recipiente, en ambas fases. Claro, digamos, a priori esta que está acá es la fracción molar, como vos decís, en el recipiente global. Pero después uno va obteniendo la del líquido, la del vapor, según vas mirando una u otra curva. O sea, eso es lo que tiene bueno este diagrama, que te permite ver tanto la composición global como la composición en cada una de las fases. Vamos a ver entonces ahora la regla de la palanca. Y esto nos va a ser de utilidad en esa situación en la que tengamos sistemas conteniendo líquido y vapor. Es decir, acá, para estos sistemas. En esos sistemas vamos a estar representados entonces por este punto, que como bien decía el compañero, si teníamos composición global, X1 mayúscula, es decir, que en total, en todo ese recipiente, tenemos una fracción molar igual a esto, pero que en realidad en el vapor tenemos esta fracción molar y en el líquido tenemos esta otra, ¿sí? O sea, esta la vemos en el global del recipiente, pero no en ninguna de las fases. Y en ese caso puede ser que nos interese saber cuánto tenemos de líquido y cuánto tenemos de vapor. Entonces, vamos a tratar de llegar a eso. Fíjense que la distancia de este, o mejor dicho, el módulo de este vector o de este segmento, del LA o el AL, lo podemos plantear como la diferencia entre este valor y este otro valor, que fue lo que planteamos acá. Quiere decir, entre la fracción molar global y la fracción molar del componente 1 en el líquido. Y la fracción molar de 1 global, que va a ser la cantidad de moles del componente 1 en total en todo el recipiente sobre la cantidad de moles totales en todo el recipiente, y la fracción molar de 1 en el líquido va a ser la fracción molar, la cantidad de moles de 1 en el líquido sobre la cantidad total de moles en el líquido, es decir, los de 1 y los de 2. Si a todo esto lo multiplicamos por la cantidad de moles que tenemos en el líquido, fíjense que multiplicamos toda esta expresión, nos queda el módulo del segmento multiplicado por la cantidad de moles en el líquido. Esta primera parte multiplicada por la cantidad de moles en el líquido, y acá cuando multiplicamos por la cantidad de moles en el líquido, se nos anula y nos queda la cantidad de moles de 1 en el líquido. Quedamos acá, cortamos ahí por un ratito. Vamos a ver ahora lo mismo para el segmento AB. El segmento AB va a ser este, y podemos calcular la distancia o la medida de ese segmento como la diferencia entre la fracción molar que tengo de 1 en el vapor menos la fracción molar global en el sistema. Y la fracción molar de 1 en el vapor va a ser igual a la cantidad de moles de 1 que tengo en el vapor sobre la cantidad de moles totales en el vapor, y la fracción molar de 1 global ya la habíamos visto. Ahora todo esto lo multiplicamos por la cantidad de moles en el vapor. Y entonces de la misma manera nos queda el módulo del segmento por, fíjense que esto, cuando a este pedacito lo multiplicamos por el número de moles en el vapor, se nos anula y nos queda la cantidad de moles del componente 1 en el vapor. Y en este otro pedacito nos queda multiplicando la cantidad de moles en el vapor. Ahora sí, estas dos expresiones que obtuvimos, ¿las obtuvimos para qué? Para restarlas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, vamos a plantear de vuelta la resta, y con lo que teníamos de la página anterior, vamos a restar las expresiones que corresponden. Acomodamos un poquito, fíjense que si teníamos acá restando, podemos sacar los paréntesis, distribuir lo que corresponda, cambiar el signo y demás. Lo que sí terminamos viendo es que podemos sacar factor común. Fíjense que acá teníamos número de moles de 1 global sobre número de moles totales. Esto lo teníamos acá y lo teníamos acá. Entonces, ¿qué hicimos? Juntamos esos dos términos y sacamos factor común. Y fíjense que acá nos queda número de moles que hay en total en el líquido más número de moles que hay en total en el vapor. Si yo sumo todos los moles que hay en el líquido más todos los moles que hay en el vapor,
¿Qué tengo entonces? Eso, n, tal cual. Y si tengo n, entonces acá me queda n, y fíjense que acá n con n lo vamos a poder simplificar. De la misma manera, fíjense que acá sumo la cantidad de moles de uno en el líquido más la cantidad de moles de uno en el vapor. Y si sumo la cantidad de moles de uno en el líquido más la cantidad de moles de uno en el vapor, me queda la cantidad de moles de uno. Fíjense entonces que en definitiva hacemos n con n se simplifica. Me queda n1 menos n1 que nos da 0. Todo esto, ¿para qué lo hicimos? Para al final darnos cuenta de que la resta esta que habíamos planteado en un primer momento nos da igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que al final estos dos términos tienen igual valor. Y esto está bueno, ¿por qué? Porque si lo acomodamos un poquito, vemos que la relación entre la medida de los segmentitos estos que vemos acá se va a vincular con la cantidad de moles que tenemos en cada una de las fases. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros medimos de acá hasta acá, estos son diagramas, o sea, uno puede agarrar una regla y medir. Uno mide la distancia de acá hasta acá y mide la distancia de acá hasta acá y hace la relación. Fíjense que acá no lo vamos a medir porque no tenemos regla, pero si, lo que sí podemos ver es que este segmento es más largo que este otro. Quiere decir que esta relación nos va a dar mayor a 1. ¿Qué vemos entonces? Lo único que podemos decir hasta ahora, que en este sistema va a haber mayor cantidad de líquido que de vapor. Tengo más cantidad de moles totales en la fase líquida que en la fase vapor. ¿Alguien quería preguntar algo? Me parece. No, yo iba a preguntar por la igualdad que habían escrito ahí, si los moles en cada estado eran los mismos, pero no después con la división ahí abajo. Claro, y justamente estos son moles totales, ¿eh? No es moles de cada componente, sino moles totales. Y entonces es lo que nos, como que lo que nos termina para, la utilidad de esto va a ser para poder estimar o calcular la cantidad de materia que tengo en cada una de las fases. La cantidad de materia que tengo en la fase vapor y la cantidad de materia que tengo en fase líquida. Bueno, así como vimos los diagramas de presión en función de la composición para una temperatura fija y que partimos de usar la ley de Raoult y la ley de Dalton y que obtuvimos ecuaciones que nos permitieron llegar al diagrama. Bueno, habíamos llegado hasta acá. Eso fue lo que hicimos en esta primera parte. Ahora podemos querer hacer otro tipo de diagrama, que son los diagramas de temperatura versus composición. Y en este caso, no vamos a deducir ecuaciones. Lo que sí nos vamos a acordar, para pensarlo desde el punto de vista más intuitivo, es que si teníamos uno de los dos componentes, que siempre nos tocó que el 1 fuera el que tenía mayor presión de vapor. Gente, esto por favor, que el 1 en estos casos haya sido siempre el que tenía mayor presión de vapor que el 2 es casualidad, pero en este ejemplo, el 1 tiene mayor presión de vapor cuando está puro que el 2. Significaba que el 1 era más volátil que el 2. Si el 1 es más volátil que el 2, quiere decir que va a tener menor temperatura de ebullición, que es justamente con lo que se relaciona la volatilidad también. Entonces ahora, si queremos vincular temperatura con composición, y acá tengo fracción molar de 1, cuando el 1 esté puro, lo voy a tener graficado acá, la temperatura de ebullición del componente 1 puro va a ser menor que la temperatura de ebullición del componente 2 puro. Y así como teníamos una línea que representaba la fase líquida y una que representaba la fase vapor para las presiones, lo mismo vamos a encontrar para las temperaturas. Por supuesto que así como antes para graficar las presiones teníamos que tener la temperatura constante, ahora para poder vincular temperatura y composición tenemos que fijar la presión. Y en este caso sabemos que si tenemos temperaturas por debajo de la línea de equilibrio vamos a tener composiciones o sistemas absolutamente líquidos. Si la temperatura es suficientemente alta vamos a tener todo el sistema en fase vapor y que entre estas dos líneas vamos a tener
sistemas en los cuales vamos a tener tanto fase líquida como fase vapor que se van a encontrar en equilibrio. De vuelta, recordando el tema de los grados de libertad y que esto nos indica cuántos variables tenemos que indicar del sistema o determinar del sistema para poder terminarlo de conocer. Si pensamos así como lo hicimos para el cambio de presión isotérmico para una mezcla, ahora pensamos en el cambio de temperatura de forma isobárica, podemos partir de una mezcla con una determinada composición, siendo esa mezcla líquida, e irle de manera isobárica incrementándole la temperatura. Y si le vamos incrementando la temperatura lo suficiente, vamos a llegar finalmente a un punto en el cual va a empezar a aparecer la fase vapor. Y en ese punto va a aparecer la fase vapor. ¿Y qué composición vamos a tener en ese poquitito de vapor que tengamos? Lo que nos indica la línea de vapor. Fíjense que la lógica es muy similar a la que habíamos visto para el otro diagrama. Incrementamos un poquito más la presión, la temperatura, llegamos a un sistema en el que tenemos bastante de vapor, bastante de líquido. Y la composición de cada uno de ellos la podemos ver en el diagrama. Llegamos por último a un sistema que es prácticamente todo vapor y me queda solamente una gotita de líquido. Y la composición de ese líquido la podemos obtener también de este diagrama. Hasta que tenemos ahora directamente el sistema con una temperatura tan elevada que está absolutamente en fase vapor. Fíjense que también acá vemos que el componente 1, que era el más volátil, y en este caso es el que menor temperatura de ebullición tiene, vemos de vuelta que la fracción molar del componente 1 en el vapor va a ser siempre superior a la fracción molar del componente 1 en el líquido. Y esto también es lo que se va a relacionar con los procesos de destilación, que son los que nos van a permitir separar componentes en base a su diferencia de volatilidad. Para las destilaciones fraccionadas, justamente que es lo que hablábamos recién, ustedes esto seguramente en orgánica, bueno, orgánica cursaron este año, capaz que no lo llegaron a hacer en vivo y en directo, a lo mejor en química general han visto algo de destilación. La destilación consiste en colocar en un recipiente en la mezcla que tenemos y le vamos entregando calor con un mechero o bueno, distintas fuentes de calor. Tenemos toda una columna y por último un refrigerante y recogemos en el air measure. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Esto que tenemos en el balón, la mezcla que tenemos de una composición determinada, le vamos incrementando su temperatura. Y la temperatura aumenta hasta que aparece el primer vapor. Ese vapor, a esta temperatura, podemos determinar su composición como dijimos hace un ratito. Venimos y miramos acá. Ese vapor, cuando se genera, empieza, justamente como es vapor, empieza a irse para arriba. A medida que se va para arriba, se va alejando de la fuente de calor. Quiere decir que a medida que va subiendo, se va enfriando. Y eso es lo que representamos acá. A medida que sube, es como contrasentido, pero a medida que sube acá, se enfría y baja su temperatura. Y baja su temperatura hasta que condensa. Entonces, en algún lugar está suficientemente frío como para condensar. Cuando condensa, esa gotita a esa temperatura, que ahora es líquida, va a estar en equilibrio con, a esta temperatura, con un vapor que va a tener esta composición. Y ese vapor va entonces también a alejarse de la fuente de calor, va a ir subiendo y se va a enfriar. Quiere decir que a esta composición va a enfriarse y va a llegar entonces hasta la línea de líquido y va a condensar. Y a esa temperatura, bueno, así podemos seguir. Cuestión de que nosotros vamos a ir viendo que primero, esa primer gotita que fue subiendo va a ir estableciendo distintos equilibrios. Y segundo, lo que vamos a ver es que en realidad esto nosotros seguimos calentando, quiere decir que todo el tiempo vamos a estar produciendo vapor y este vapor va a ir subiendo y vamos a tener esta serie de equilibrios sucesivos en los cuales en los distintos, en los distintos sectores de la columna
se van a establecer equilibrios sólido-líquido, líquido-vapor, perdón, que van a darse a distintas temperaturas y que van a permitir entonces ir separando los dos componentes. A medida que el componente más volátil empieza a alcanzar la parte superior de la columna, cuando llega acá ya y condensa, va a condensar en el refrigerador, en el refrigerante. Quiere decir que lo vamos a terminar obteniendo en el Erlenmeyer y justamente va a ser que completa el proceso de destilación. A medida que el componente 1 o las mezclas que están enriquecidas en componente 1 empiezan a volatilizarse, a vaporizarse, perdón, vamos a ver que en el balón cada vez nos va a quedar menos componente 1. Quiere decir que en el balón entonces cada vez vamos a tener menos componente 1, con lo cual nos vamos a mover en composición hacia este lado, hacia la izquierda, porque el componente 1 se está evaporando. Y ahí vamos a ver entonces que a medida que voy disminuyendo la composición del componente más volátil en el balón y voy aumentando la temperatura, también entonces vamos favoreciendo estos procesos que se dan en la columna y terminamos obteniendo el componente 2 puro en el balón. ¿Se entiende esto? Profe, Sí. que sea más volátil un componente, eso significa que pueda pasar más fácil a la fase de vapor. Exactamente, eso, sí. Y otra cosa, en la diapositiva anterior había muchas temperaturas. No me quedó claro la diferencia entre tantas temperaturas. Había una marcada con un asterisco, otro con 2. En la anterior, las diferencias entre las temperaturas las íbamos teniendo en que partíamos de que una temperatura suficientemente baja, que teníamos todo líquido. En la que tenemos un asterisco es la temperatura a la que aparece la primer burbuja. Ahí vamos. Acá, la pregunta de las T. Entonces, fíjate que la T asterisco era donde vos tenías el sistema líquido y lo calentabas y aparecía la primer burbujita de vapor. Esta T' era una T intermedia en la que tenías bastante vapor y bastante líquido. Y por último, cuando ya estaba a una temperatura suficientemente elevada, que la llamamos T con 2 asteriscos, es que ya casi todo pasó a fase de vapor y te queda la última gotita de líquido que teníamos la concentración o la composición acá. ¿Sí? Sí, profe, entiendo. Yo porque me había perdido con el tema de los asteriscos que No, vimos antes. ojo, nada que ver estos asteriscos con los asteriscos de la primera parte de la clase. Y tienen este nombre acá porque sí, pero podría haber sido una florcita en vez de un asterisco. Sí. Entonces, lo que vimos hoy fue diagrama de fase de líquido a vapor en soluciones ideales y vimos tanto los diagramas de fase para presión-composición como temperatura-composición. Los de presión-composición vimos que teníamos las ecuaciones, que teníamos una ecuación lineal, una ecuación hiperbólica y que las obteníamos a partir de la ley de Raoult y de la ley de Dalton. Trabajamos con ver los cambios de fases que teníamos cuando modificábamos presiones y temperaturas y cómo representábamos eso en los diagramas de fase. También a partir de ahí hablamos sobre la destilación. Lo vamos a retomar esto y justamente era para comentarles que así como vimos el diagrama de fase de líquido a vapor de soluciones ideales, el jueves que viene vamos a ver diagramas de fases de líquido a vapor de mezclas reales. O sea, juntamos la clase que viene los dos pedacitos que vimos hoy, las soluciones reales con las diagramas de fase. Y también vamos a ver el jueves que viene los diagramas de fase líquido-líquido y sólido-líquido de mezclas reales. Es decir, todas estas transiciones de fase que primero las estudiamos para sustancia pura, ahora las vamos a estudiar para mezclas. Y vamos a ver cómo se representan gráficamente y que justamente una de las cuestiones interesantes de estas gráficas es que tienen mucha información